Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional CIAF. Agradecemos mucho su participación al diplomado Laparoscopía Ginecológica con el módulo Laparoscopías Diagnósticas Quirúrgicas, que estará a cargo de la doctora Michelle Escobar Paz desde Bolivia. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, muchas gracias. No lo encontré. Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta ponencia encargada de la paroscopía urológica y también a trastornos quirúrgicos y diagnósticos. Bueno, muy buenas noches. Disculpen, he mezclado un poquito los cursos. El de hoy es la paroscopía diagnóstica quirúrgica. En las siguientes ponencias vamos a estar viendo la laparoscopía a nivel ginecológica, a nivel urológica también. Hoy vamos a dar como una antesala de lo que sería el procedimiento de esta laparoscopía, ¿ok? Y bueno, sin más preámbulos, demos inicio a esta ponencia.
Hablando de lo que sería la laparoscopía, bueno, ¿qué es laparoscopía? Es un procedimiento o una técnica que se trata o se utiliza tanto para el diagnóstico de algunas patologías como también para el tratamiento. Estas patologías pueden ser abdominales o pueden ser también ginecológicas, ¿no? ¿Qué va a realizar este procedimiento, esta técnica? Bueno, nos va a permitir la visualización de lo que sería tanto la cavidad abdominal como la cavidad pélvica a través de lo que sería un lente óptico. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, al realizar este procedimiento, nosotros tenemos que hacer una transmisión, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de nosotros aplicar los trócares, que serían en este caso, vamos a hacer como una iluminación de nuestra cavidad abdominal. Esta cavidad abdominal se va a llenar de lo que sería luz, ¿no? Esta luz nos va a permitir que al momento de introducir nuestra cámara, pues tengamos visualización de todo lo que podemos encontrar dentro de la cavidad abdominal. Y bueno, esto se va a transmitir primeramente por un lente, posteriormente una cámara y después a nuestros monitores, ¿no? Pero hablando un poquito más de lentes, cámaras y monitores, veremos en qué es o cuál es el procedimiento o los materiales que nosotros vamos a utilizar para hacer este procedimiento. Bueno, nuestra principal máquina, digamos, es obviamente nuestra torre laparoscópica, ¿no? Esta torre laparoscópica es un equipo que se va a unir a lo que sería la visualización y la insuflación para poder realizar este procedimiento, ¿no? Y bueno, este está compuesto por lo que sería un monitor, una fuente de luz, un insuflador de lo que sería el neumoperitoneo, un lente laparoscópico y también va a estar compuesto por lo que sería el sistema de almacenamiento de la imagen, ¿no? Haciendo una antesala a todos estos compuestos de lo que sería nuestro equipo de laparoscopía, pues los vamos a tocar muy por encima en las siguientes diapositivas y posteriormente se las voy a ir explicando ya más profundamente. Primero, el monitor. Este monitor nos va a permitir todo lo que es la imagen captada a través de lo que sería el lente, ¿no? Este insuflador neumoperitoneo es uno de las máquinas más importantes que nosotros vamos a utilizar. Este va a permitir lo que sería el transporte del CO2 a la cavidad abdominal o a la cavidad pélvica y también este nos va a ayudar a crear esta imagen, ¿no? A través de lo que serían nuestros trócares y nuestros lentes para lo que sería el tratamiento de los procedimientos a los que nosotros vayamos a presentarnos. La fuente de luz, esta fuente de luz va a ser necesaria para una correcta iluminación dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Por lo general nosotros utilizamos una fuente de luz fría, pero posteriormente se los voy a explicar mejor este punto. El lente laparoscópico también es un artefacto principal porque va a captar lo que serían las imágenes dentro de la cavidad abdominal y posteriormente, viajando a través de lo que serían sus cables, pues nos va a transmitir todo lo que se ve en la cavidad a través del monitor. El cable de fuente de luz es el encargado del transporte de la luz dentro de lo que sería nuestra cavidad, ¿no? El cable de insuflador neumoperitoneo, el encargado del transporte de lo que sería el CO2 o también helio que nosotros podemos utilizar para lo que sería la insuflación del neumoperitoneo, ¿no? El sistema de almacenamiento, bueno, este sistema de almacenamiento es más una grabadora que nosotros vamos a poder utilizar durante nuestro procedimiento para posteriormente poder revisar tanto el tratamiento, el diagnóstico que hemos realizado, como también algunos errores que hayamos podido realizar durante el procedimiento. La unidad de electrocoagulación, bueno, esto va a ser una fuente de energía que nos va a permitir cortes, nos va a poder permitir la coagulación y también la homeostasis durante este procedimiento. Los trócares, este es un punto bastante importante que nosotros vamos a utilizar, un artefacto muy imprescindible para este procedimiento, ¿no? Los trócares más comunes que nosotros vamos a utilizar es el de 10 y el de 5 milímetros, pero nosotros recordemos que también tenemos trócares desde 2 milímetros hasta 20 milímetros, ¿no? ¿Qué van a crear estos trócares? Bueno, su función va a ser crear la abertura de lo que sería el cuerpo para lo que se encargaría hacer el procedimiento, ¿no? Los reductores, estos reductores nos van a permitir lo que es la disminución del diámetro durante el uso del instrumental o el menor calibre de lo que sería el trócar, por ejemplo. La aguja de Veress.
Esta aguja de Beres es la aguja primordial para lo que es el procedimiento del neumoperitoneo, ¿no? Es el procedimiento base para lo que sería la laparoscopía. La pinza de Maryland, que es la pinza más conocida para la disección, la pinza bipolar, esta va a ser encargada también de lo que sería la coagulación y la reducción de las adhesiones del tejido. La monopolar, que se va a encargar de la coagulación y también de la quemadura del tejido, ¿no? Las cánulas de irrigación y de succión, pues van a caracterizar que el proceso de la laparoscopía sea un proceso uniforme. El monopolar HOT también se va a encargar de lo que sería la coagulación, la quemadura y la disección de los tejidos. Las pinzas de Graves, estas pinzas de Graves son utilizadas para sujetar todo lo que serían los tejidos, ¿no? Durante el procedimiento. El portaagujas que se va a encargar de la primera aplicación de la aguja de Barés o de Beres, es utilizado también para manipular lo que serían las heridas, ¿no? Y en el procedimiento laparoscópico. Las pinzas de aprehensión, que serán utilizadas para tomar la presión de lo que serían las estructuras o los tejidos que nosotros nos vayamos a encontrar. Las pinzas traumáticas, pues, para la hemostasis de los tejidos, las tijeras, para lo que siempre las utilizamos, estructuras para la disección de lo que serían los tejidos, ¿no? La mesa laparoscópica siempre tiene que estar compuesta por lo que sería un bisturí, la tijera monopolar, las pinzas bipolares, las pinzas de disección, las pinzas de aprehensión, la pinza de Graves, la de disección de Maryland, la de ángulo recto, la tijera de Beres o la aguja de Beres y el portaagujas. Ahora ya hablando un poquito más a profundidad de todos estos procedimientos, ¿no? Primero, el soporte de imagen y fuente de luz fría. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que sería la fuente de luz, nos referimos, nosotros requerimos más bien de lo que sería esta fuente de luz, que va a generar un calor vamos a generar un calor. Cuando nosotros utilizamos este tipo de procedimientos, lo utilizamos en luz fría, justamente para qué, para no crear lesiones, ¿no? Porque recordemos que este tipo de procedimientos, la aguja de Beres, igual puede producir calor, ¿no? Y al producir calor, pues produce lesiones. Estas lesiones pueden ser quemaduras o que pueden llegar a ser complicaciones de lo que sería nuestro procedimiento laparoscópico, ¿no? Bueno, también está, la luz fría que nosotros vamos a utilizar está compuesta por dos componentes. Esto va a ser lo que serían las luces halogenadas y las luces de Exxon. Estas luces halogenadas son las más usadas y más eficaces que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Estas también van a ser las más económicas. ¿En qué van a constar estas? Bueno, constan de lo que serían las bombillas halogenadas de 250 watts cada una, ¿no? Va a crear una temperatura que puede llegar hasta 5000 grados Kelvin, generando lo que sería una luz levemente amarilla, teniendo una medida entre 250 a 500 horas de promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más amarilla, más calor, ¿no ve? Entonces, al producir más calor, más quemadura. Lo que nosotros realizamos más bien es que esta vaya más hacia el lado frío, más hacia el calor. Por eso es que este tono no es un tono fuerte, un tono amarillo clarito, ¿no? Sino es más un amarillo pálido, un amarillo pastel que va a producir esta luz fría. Y bueno, los exones, estos se van a encargar de lo que serían los vapores metálicos o lámparas metálicas que van a presentarse más o menos entre 175 y 300 watts, ¿no? Tienen lo que sería una luz blanca con una temperatura de calor de más o menos 6000 grados Kelvin. Para una mejor distribución de va a presentarse más o menos en 600 horas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de procedimientos o este tipo de lámparas las tenemos por promedio de horas, ¿no? Mientras menos sea el promedio de horas, pues menos eficaces van a ser. Todas las fuentes de luz que nosotros vayamos a acompañar dentro de lo que sería el filtro de ubicación de la lámpara y el cable de transmisión, y también son documentadas a través de lo que serían nuestras fotos y nuestros videos. ¿Esto qué va a crear? Pues una mejor imagen de lo que sería nuestra laparoscopía. Lo que sería la fibra óptica. Bueno, este cable de fibra óptica es por donde va a viajar la imagen, ¿no? Para nosotros poder tener este proceso, esta imagen de la cavidad abdominal para poder hacer
nuestras técnicas, ¿no? Este va a presentar lo que es una fuente de luz fría que se va a conectar a lo que sería el aparato laparoscópico por medio de esta fibra óptica, ¿no? ¿Qué va a ser? Va a ser un conductor de luz, ¿no? Esta va a ser presentado por lo que sería una fibra de vidrio. Es bastante frágil y, bueno, en este tipo de producto, de cables, por lo general, lo que nosotros tenemos que evitar es hacer movimientos circulares, ¿no? Porque al momento de hacer los movimientos circulares, pues provocamos torsión de lo que sería este cable, ¿no? Y al realizar la torsión, pues podemos provocar que haya un desequilibrio de lo que sería nuestro procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que evitar cuando nosotros utilizamos esta fibra óptica? Primero, mantenerla en un ángulo de 90 grados o menor a ese, ¿no? Que haya una rotación de lo que sería la fibra. Y siempre tenemos que tenerla esta limpia. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros la utilicemos sucia, por ejemplo, vamos a provocar más calor. Entonces, esto va a provocar lesiones. Perdón, permítame un segundito, por favor. Bueno, el soporte de imagen óptico. El soporte de imagen óptico, que va a ser el inicio de nuestros trócares también. Su base técnica de este equipo, de este sistema, es el lente inversor, ¿no? Este que va a provocar lo que sería una imagen invertida de la cavidad. O sea, que si nosotros tenemos todo lo que estamos viendo al lado izquierdo, pues en nuestra imagen lo vamos a ver del lado derecho, ¿no? Es un instrumento tubular de doble camisa que guarda en su interior un sistema de lentes cilíndricos. ¿Qué quiere decir? Que son lentes circulares que nosotros vamos a poder encontrar dentro de lo que sería este soporte de imagen óptica, ¿no? ¿Cuál va a ser su tamaño? Lo vamos a encontrar más o menos en una longitud de 39 centímetros y en su extremo de acople está dotado con lo que serían unos lentes. Estos van a ser entre 18 y 20 veces de aumento mayor a lo que sería la imagen que nosotros realmente estamos observando, ¿no? Va a contar con un diámetro de más o menos 3.5 a 10 milímetros y con una diferencia de ángulos de más o menos entre 0.30 a 45 grados. Este es el uso más o menos que se va a utilizar en una imagen 3D. ¿Para qué? Para lo que sería la laparoscopía de esteroscopía, ¿no? Presenta una práctica limitada, pero eficiente para lo que serían, por ejemplo, laparoscopías ginecológicas. Las cámaras de video, bueno, entre lo que sería la cámara de video, bueno, vamos a tener lo que sería una buena resolución. Esto va a ser compuesto por dos partes, ¿no? Una parte va a ser lo que es el vidrio sensor y el otro lo que sería el dispositivo de acoplamiento para lo que sería la óptica. Va a estar contenido por los receptores fotocelulares y van a emitir lo que serían las respuestas de la luz o una señal eléctrica que puede transmitirse a través de lo que sería el monitor. Tiene una resolución más o menos entre 300.000 a 420.000 píxeles y en algunos casos puede llegar también hasta 530.000 píxeles. Este va a presentar por lo general un balance de luz blanca. Este balance de luz blanca debe ser hecho antes de lo que sería la introducción de la cámara dentro de la cavidad abdominal. ¿Esto qué quiere decir? Con el primer trocar que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Por lo general, en nuestra primera incisión nosotros la llamamos incisión ciega. ¿Por qué? Porque al momento de realizar esta primera incisión, pues es una incisión que no va a presentar ningún tipo de imagen, ¿no? Por ello, estamos entrando en una cavidad en la que no sabemos si estamos perforando algún órgano o algún vaso, ¿no? Se debe hacer todas las veces antes de comenzar lo que serían nuestras cirugías y también tenemos que tener en cuenta la limpieza de como antes ya les había recomendado, para que no tengamos algunas lesiones, ¿no? Cuando hacemos este balance de blancos, al colocar lo que sería el objeto blanco frente a la óptica de la cámara, pues vamos a encontrar lo que sería una referencia justa entre sus tres colores primarios para hacer el balance de los blancos y el puro o natural. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros podemos entrar con lo que sería el balance de blancos, o sea, al ingresar con una fuente neutra,
pues vamos a tener una mejor visualización de la cavidad al color que realmente nosotros vayamos a observar, ¿no? No vamos a ver distintas tonos o tinciones que nos puedan generar que sea otro tipo de diagnóstico. El monitor, bueno, el monitor es muy común o muy parecido, mejor dicho, a lo que sería un monitor de computadora, por ejemplo. También puede ser muy parecido a lo que sería una TV, mide más o menos entre 15 a 30 pulgadas, tiene una resolución superior a lo que serían 450 líneas horizontales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues tiene una imagen bastante buena en 3D, por ejemplo, ¿no? Que tenía ya en las nuevas generaciones de la que sería la laparoscopía, ya lo podemos hacer una 3D. La máquina trabaja a una distancia más o menos de 1.5 metros al monitor. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos alejamos más de 1.5 metros de lo que sería la mesa en la que vamos a encontrar a nuestro paciente, por ejemplo, en una posición mayor a lo que serían los 0.15 metros, pues vamos a tener una distorsión de la imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen va a estar más lenta, que va a haber insincronías de lo que sería la imagen, ¿no? Entonces vamos a ver o la imagen tardía de lo que estamos haciendo o vamos a ver esta imagen distorsionada. El sistema de insuflación, bueno, este sistema de insuflación ya se va a encargar de lo que sería el neumoperitoneo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a hacer primeramente el ingreso a lo que sería la cavidad abdominal, ¿no? Se logra lo que sería la realización del neumoperitoneo. Este neumoperitoneo es la insuflación que nosotros vamos a realizar con tres tipos de compuestos. El más conocido que nosotros vamos a utilizar o el que más se utiliza es el CO2, ¿no? Pero también lo podemos utilizar con helio o algunos líquidos, ¿no? Que puedan producir algún tipo de tinción. ¿Qué va a realizar este neumoperitoneo? Pues va a realizar lo que sería la separación de la pared abdominal que comprime los intestinos, creando una burbuja. Esta burbuja nos va a permitir una buena inserción de lo que serían los trócares para lo que sería la creación de nuestro campo quirúrgico. El neumoperitoneo se realiza utilizando lo que serían los equipos de neumoinsuflador electrónico. Nosotros vamos a realizar esta insuflación de lo que sería el neumoperitoneo con nuestro CO2. Primeramente, realizando la primera punción que podemos realizarla a 3 pulgadas de lo que sería el ombligo, ¿no? Por debajo del ombligo o a 2 dedos de lo que sería por debajo del ombligo. Hacemos nuestra primera incisión a ciegas y insuflamos. Primeramente, al primer minuto vamos a realizar 1 litro de insuflación de lo que sería nuestro CO2. Ya viendo que no hay ninguna consecuencia, que no estamos haciendo una mala insuflación, ¿no? Que no estamos tal vez en un órgano o dentro de algún vaso, pues podemos continuar lo que sería nuestra insuflación. Esta insuflación o el flujo de esta infusión puede alcanzar los 20 a 30 litros por minuto. Los trócares. Los trócares son ¿qué podríamos decir? Las máquinas, digamos, principales para hacer este tipo de procedimientos de la laparoscopía, ¿no? Tenemos dos tipos de trócares. Uno que serían los plásticos desechables y otros trócares que serían los metálicos reutilizables. Bueno, estos trócares son instrumentos diseñados para proporcionar el acceso a lo que sería la cavidad abdominal y constituyen lo que serían los canales donde nosotros vamos a trabajar, ¿no? A través de estos nosotros podemos introducir lo que sería nuestra óptica para poder hacer el procedimiento laparoscópico al que nosotros nos estamos enfrentando. Este sistema vulvar que tiene evita que lo que sería la pérdida del CO2 en el neumoperitoneo, ¿no? ¿Qué va a producir este? Bueno, introduce lo que sería el CO2 a través de sus vías para mantener un buen neumoperitoneo, una buena insuflación y no permite tampoco que se salga lo que sería el CO2, ¿no? Entonces está constantemente activando estas válvulas
para que tengamos una mejor imagen de lo que nosotros estamos realizando. Este trocar está compuesto por lo que sería una cánula externa, una camisa y un punzón. Su punzón depende de lo que sería a la aplicación que nosotros vayamos a realizar. Puede tener una punta cónica, una romba o una piramidal. Depende el tipo de trocar que nosotros vayamos a utilizar o el tipo de procedimiento laparoscópico que nosotros estemos llevando a cabo. Como les decía anteriormente, nosotros tenemos distintos diámetros de lo que serían nuestros trocars, ¿no? Entre los más comunes va a estar el 5 y el de 10 milímetros, pero también podemos conseguir trócares de 2, 3, 5, 10, 12, 15, 18 y 20 milímetros. Si nosotros hablamos de una cirugía pediátrica, por ejemplo, pues vamos a utilizar los trócares más pequeños, ¿no? Utilizaremos el 2, utilizaremos el 5. Ahora, si nosotros vamos a utilizarlo ya en adultos con alguna afección abdominal, por ejemplo, una apendicectomía que nosotros vamos a realizar laparoscópica, pues utilizaremos un trocar 15 o un trocar 18, o si estamos en una laparoscopía ginecológica, por ejemplo, utilizaremos un trocar 10, un trocar 15. En una laparoscopía urológica utilizaremos un trocar 5, un trocar 12, ¿no? Eh, no más grande que eso. Estos trócares se van a diferenciar, ¿por qué? Se van a diferenciar por la longitud de acuerdo al paciente, ¿no? Como les había dicho anteriormente, depende de el paciente al que nosotros estemos atendiendo y depende el procedimiento que nosotros estemos llevando a cabo, ¿no? ¿Qué va a producir este? Bueno, un sistema de fijación a la pared de lo que sería la cavidad, ¿no? Estos trócares presentan lo que sería una camisa lisa o también que pueden provocar lo que serían los trócares de rosca interna o los trócares estrellados o los trócares en balón. Estos van a también producir lo que sería la insuflación de la cavidad abdominal. Existen trócares que están previstos para lo que sería un protector de plástico de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento de atravesar el peritoneo, estos van a ser como que la punción a ciegas, como les había dicho, ¿no? Cuando nosotros aplicamos este trocar en la primera punción a ciegas, pues nosotros tendremos como una tapita o una cápsula que vamos a ingresar primeramente para que esto no lesione, ya sea el intestino o la vejiga o el órgano en el que nosotros estemos más cerca para la punción. Algún vaso también. Los instrumentos para la disección. Estos instrumentos para la disección son en general lo que serían los usados más para lo que serían estas cirugías, ¿no? Por lo general son diferentes a los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para una cirugía abierta, ¿no? Son más pequeños, más finos y más largos. Más o menos los vamos a encontrar en un tamaño de 30 a 45 centímetros y con una posible rotación de hasta 360 grados, ¿no? Están cubiertos por lo que sería teflón aislado y en el extremo operatorio van a presentar lo que sería unas aplicaciones térmicas, ¿no? ¿Esto para qué? Pues, como les decía anteriormente, para no producir lesiones. Algunos se pueden conectar a lo que sería una corriente monopolar también. Existen diferentes tipos de forceps para diferentes tipos de disecciones, ¿no? Tenemos los forceps finos, los de disección, los de tracción, los de exposición, ¿no? Estos más para lo que sería la extracción de los tejidos a los que nosotros nos estamos enfrentando. Depende del cirujano cuál vaya a utilizar, ¿no? Depende del procedimiento que esté llevando a cabo. Los disectores de red, estos disectores de red o de Redique y los de gancho también son disecciones de instrumentos aislados, ¿no? ¿Estos qué van a provenir? Bueno, estos por lo general son instrumentos metálicos que tienen diversos grados de angulación, ¿no? Van a posibilitar que haya mejor disección, por ejemplo, o que haya un mejor corte. Estos también van a ayudar a lo que sería el electrobisturí con lo que sería la energía monopolar, ¿no? Son más comunes para lo que sería la energía monopolar.
Menos utilizados que los anteriores, sí, evidentemente, menos utilizados que los anteriores, pero también son bastante exactos en el procedimiento en el que se vaya a realizar. Por último, la hemostasia. Bueno, la hemostasia, ya concluyendo lo que sería nuestro procedimiento, ¿no? Tenemos dos tipos de máquinas que nosotros vamos a realizar para hacer una hemostasia. Uno sería el bisturí ultrasónico y el otro sería el bisturí armónico. Si nosotros utilizamos el bisturí ultrasónico, tenemos que tener en cuenta que este produce ondas sonoras mecánicas de longitudes más o menos de lo que serían 20.000 ciclos por segundo, ¿no? Esta se puede propagar en cualquier medio, ya sea líquido, ya sea sólido, ya sea gaseoso, ¿no? Y puede controlar todo lo que sería la producción de corte y de coagulación. Este sistema también va a constar de lo que sería un generador, una pinza de mano y una cuchilla o una tijera, ¿no? Es un generador de microprocesos de energía. Más o menos va a estar compuesto a lo que sería vibraciones de 55.5 Hz y pues envía lo que son los traductores acústicos que va a guiar la mano del cirujano. Y el bisturí armónico, este bisturí tiene una vibración para el tejido más o menos de 80 grados, ¿no? ¿Qué va a realizar este? Bueno, va a realizar lo que sería la desnaturalización de las proteínas, formando la coagulación y la estelación de lo que serían los vasos, ¿no? Produce una lesión térmica con una penetración del tejido coadyacente de 0.5 a 1.5 milímetros. El instrumento de sutura, el portaagujas que les comentaba anteriormente, bueno, es un instrumento que nosotros lo vamos a utilizar para la realización de las suturas y también como apoyo para la aguja de Barés al momento de entrar a la primera función. Otros productos o otras máquinas que nosotros vayamos a utilizar es la cánula de aspiración, el separador hepático o retractor, el morcelador y los dispositivos de extracción, ¿no? Estos ya van a utilizarse, depende al procedimiento que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, si estamos utilizándolo para una laparoscopía ginecológica, pues los dispositivos de extracción nos van a ayudar para, por ejemplo, un procedimiento de quiste ovárico. Los procedimientos o técnicas de la laparoscopía. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos cuatro funciones básicas para poder realizar una laparoscopía. El neumoperitoneo, que sería el inicio de lo que sería nuestra cirugía, la instalación de los trócares posteriormente, ya cuando hayamos realizado una correcta insuflación, y el procedimiento quirúrgico. Posteriormente al procedimiento quirúrgico que nosotros vayamos a practicar, pues tenemos lo que sería la exuflación y el retiro de los instrumentos. Lo que sería nuestro neumoperitoneo. Bueno, el neumoperitoneo, ¿en qué se basa o cómo se realiza este neumoperitoneo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Consiste en lo que sería la insuflación a través de un gas inerte de la cavidad peritoneal, ¿no? Este se va a realizar por lo que sería la aguja de Beres y lo vamos a poder utilizar a través de lo que serían tres gases, como les había dicho anteriormente. Uno que sería el CO2, otro que sería el helio, otro que sería el óxido nitroso y también algún líquido que pueda producir, digamos, una hiperpigmentación para algún tipo de procedimiento, ¿no? La presión a la que nosotros debemos trabajar con lo que sería la laparoscopía al momento de realizar este tipo de procedimientos es un máximo de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Esta presión que nosotros vamos a realizar consta de que a través de lo que sería nuestra insuflación, pues podamos inyectar lo que sería el CO2, ¿no? En la cavidad abdominal a un flujo variable. ¿Qué quiere decir este flujo variable? Pues que más o menos vamos a iniciar la insuflación a 1 litro por minuto y posteriormente ya podemos realizarlo incluso a 15 litros por minuto, ¿no? La incisión de lo que sería el neumoperitoneo se recomienda iniciar la insuflación primeramente, como les decía, a 1 litro, posteriormente llegar a los 15 litros y esta insuflación o este neumoperitoneo primero lo vamos a realizar a 3 pulgadas de lo que sería nuestro ombligo, ¿no? Este punto ciego que les decía anteriormente.
Bueno, las principales razones para lo que sería el uso de la eliminación de esto es para los pulmones, ¿no? Para la absorción de lo que sería esto. También la presencia, perdón, de lo que sería la sangre que va a provocar la acidosis, ¿no? Es por eso que ahora se utiliza este tipo de neumoperitoneo e incluso ha cambiado la formación de los gases, ¿no? El gas no favorece a la combustión y evita riesgos de explosión. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el CO2 tiene contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente posoperatorio, de lo que más se va a quejar es del dolor del hombro, ¿no? Esto se va a dar, ¿por qué? Justamente por la insuflación, por lo que se ha realizado esta exposición al CO2 que va a provocar este dolor en el neumoperitoneo. Las complicaciones que nosotros vayamos a encontrar en este neumoperitoneo, primero es un enfisema subcutáneo, ¿no? El dolor en el hombro, como les había dicho, en el hombro derecho o en la espalda. Vamos a encontrar también un neumotórax, vamos a encontrar una oliguria, un infarto pulmonar o también vamos a encontrar lo que sería la vagotomía. Ahora sí, la aplicación de lo que son los trocar. Bueno, nosotros para lo que sería la realización de la laparoscopía, tanto ginecológica como urológica, por lo general utilizamos entre 3 y 4 trocars, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que primero vamos a realizar nuestro trocar del punto ciego. Este punto ciego, como ya les había dicho, a 3 milímetros, a 3 pulgadas de lo que sería el ombligo, que va a ser el punto D, como están viendo en la imagen, donde vamos a utilizar un trocar más o menos de 5 a 10 milímetros. Posteriormente a este, pues vamos a utilizar lo que serían los siguientes trócares. Los vamos a utilizar uno en el epigastrio, en lo que sería el punto C y el punto B, y posteriormente los vamos a poder utilizar en lo que serían a 10 milímetros y a 5 milímetros. Luego los podemos realizar, podemos continuar con nuestro procedimiento quirúrgico, ¿no? La exuflación o retiro de lo que serían los instrumentos, bueno, primeramente se retira lo que sería el agua que se haya producido, se hace una absorción de todos los flujos que tenga el paciente durante el procedimiento y posteriormente se hace la extracción de lo que sería el CO2, ¿no? Ya una vez que hayamos retirado todo lo que sería nuestro CO2, pues procedemos a retirar nuestros trócares, que estos más o menos van a ser los de 10 milímetros y ya por último el de 5 milímetros. Las ventajas y desventajas que nosotros vamos a encontrar en este tipo de procedimientos. Bueno, menor riesgo de infección, menores hernias, menor tendencia a lo que sería la aplicación intraoperatoria, por ejemplo, ¿no? Es si nosotros nos enfocamos a una cirugía abierta, por ejemplo, una cirugía abierta es una cirugía que tiene un postoperatorio más largo, el paciente se siente más adolorido, por ejemplo, utiliza más fármacos, le cuesta más levantarse, ¿no? En este tipo de casos, las ventajas va a ser que tenga menos dolor postoperatorio, ¿no? La anestesia, menos analgésicos también vamos a utilizar cuando utilizamos la laparoscopía. Y también uno de los casos más importantes por el que generalmente las pacientes femeninas optan por este tipo de procedimientos es el área estética, ¿no? Deja menos cicatrices que una cirugía abierta o cicatrices más finas que una cirugía abierta. Las desventajas de este, bueno, primeramente para los pacientes, el alto costo que tiene, ¿no? La diferencia económica entre una cirugía abierta y una laparoscópica es más o menos del doble, ¿no? Requiere más capacitación, evidentemente. Los cirujanos que estén ya preparados para lo que sería la laparoscopía son médicos que están pues más capacitados para poder realizar este tipo de procedimientos. La visualización del 3D es una desventaja porque se sobreponen los órganos, ¿no? Cuando nosotros hacemos este tipo de procedimientos, entonces tenemos que hacer muchos movimientos para poder encontrar el órgano al que nosotros nos queremos enfocar. Más común en lo que sería en la laparoscopía urológica y la laparoscopía ginecológica, son procedimientos más difíciles por la sobreposición de los órganos. Las suturas y las ligaduras también van a ser más complejas en este caso de la laparoscopía que en una cirugía abierta.
Las técnicas que nosotros vamos a realizar, bueno, las técnicas que nosotros vamos a realizar en este tipo de procedimientos son dos, la técnica de Hasson y la técnica de Kurtzheim. En la técnica de Hasson, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer la incisión, como les había dicho, con el bisturí a través de lo que sería la región infraumbilical, a 3 centímetros de la región longitudinal hasta el peritoneo. Se va a hacer una apertura de lo que sería de 1 centímetro más o menos, de la cavidad peritoneal y por último se colocan los puntos de reparo de los bordes, ¿no? Esto que quiere decir que aplicamos los trócares de acuerdo a la posición a la que nosotros vayamos a utilizarlos para la cirugía a la que nosotros nos estemos presentando. De ser necesario, se va a introducir el dedo para liberar las adherencias. ¿Esto qué quiere decir? Que si el trócar está muy duro o difícil de ingresar, pues nosotros nos ayudamos con la técnica de los dedos, hacemos como que una manipulación en tijera, utilizando 2 dedos, introduciéndonos a lo que sería nuestra incisión y haciendo una maniobra de tijera, abriendo y cerrando los dedos para mejorar este ingreso, esta punción, ¿no? La técnica de Kurtzheim es la incisión principal de lo que sería el ombligo, ¿no? Esta primera incisión en punto ciego, donde se introduce un trócar de 10 milímetros y la paroscopía dentro de lo que sería el trócar para la visualización a través de lo que sería el peritoneo, ¿no? Esta técnica de Kurt es una técnica más utilizada, es más común en lo que serían las técnicas de la paroscopía. Aquí les dejo unas imágenes de lo que serían estas incisiones. Como les decía, esta técnica de tijera con los dedos para abrir, aquí las estamos viendo en la imagen en línea blanca que le dice, hacer la presión, ¿no? Para que entre lo que sería el trócar. Hablando un poco de la anatomía, ¿no? Bueno, dentro de la anatomía tenemos que tener en cuenta primero las fascias a las que nosotros nos vamos a encontrar. Una va a ser la de Camper y la otra va a ser la de Scarpa. En la fascia de Camper, pues es la capa gruesa o la capa variable de espesor que va a ir posterior a lo que sería la piel, ¿no? La de Scarpa va a ser la capa membranosa delgada que cubre todo lo que sería la musculatura o lo que sería la pared abdominal, ¿no? Está finamente unida a lo que sería la línea alba. Los músculos de la pared abdominal a los que nosotros nos vamos a presentar están divididos en 2 grupos, ¿no? Estos van a ser los músculos planos laterales y los músculos verticales anteriores. En lo que son los músculos planos laterales van a estar ubicados a cada lado de lo que sería el abdomen y estos van a ser más o menos lo que son los oblicuos internos y externos y los transversos abdominales. En los músculos vesicales anteriores, pues van a estar ubicados bilateralmente a las estructuras fibrosas de lo que sería la línea alba, y estos van a ser el músculo recto del abdomen y el piramidal. Entre los músculos de lo que sería la pared abdominal posterior vamos a encontrar los músculos ilíacos, el músculo psoas menor, el músculo psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar. Hablando ya de lo que sería la anatomía de los cuadrantes abdominales, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos 4 cuadrantes. Esos 4 cuadrantes están divididos en cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores, del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Pero estos, a su vez, están divididos en 9 regiones abdominales pélvicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dividimos a todo nuestro abdomen como si fuera un tablero de ajedrez, dividiéndolo en 9 posiciones, ¿no? Comenzando por lo que sería A, B y C, y dividiéndolo en 1, 2 y 3 en diferentes posiciones, ¿no? Siendo 1 la parte interna o el intermedio de lo que sería la primera zona, el primer sector, ¿no? La forma A, donde la denominaríamos epigastrio. A sus costados estaría el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo, ¿no? Posteriormente a esto, por debajo, en la línea B, encontraríamos lo que sería primero el mesogastrio, donde vamos a encontrar el ombligo, y posteriormente a esto, del lado derecho, tenemos el flanco o vacío derecho, y del otro lado tenemos el flanco izquierdo.
Y por último, en la parte inferior tenemos el hipocondrio, donde vamos a encontrar a su lado la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Vamos a encontrar distintos órganos de acuerdo al cuadrante que nosotros estemos encontrando, ¿no? Por ejemplo, muy común en nuestro caso de los trócares, nosotros aplicamos un trócar en epigastrio, ahí tenemos riesgo de dañar hígado, de dañar vesícula biliar, de dañar lo que sería el ángulo hepático, ¿no? Y otra posición que nosotros vamos a utilizar es el hipocondrio, entonces ahí tenemos riesgo al hígado, el estómago, el páncreas, ¿no? Las complicaciones que nosotros vamos a presentar cuando hacemos este tipo de procedimientos. Primero, el acceso a la cavidad abdominal. Una de las complicaciones más frecuentes. ¿Por qué? Justamente por el punto ciego, ¿no? Vamos a poder realizar lo que sería la vinculación de la técnica del trócar a ciegas como consecuencia a lo que sería una laparotomía anterior o una cirugía de hernia abdominal. Las lesiones viscerales o vasculares de pacientes delgados a 45 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más flaquito el paciente, mientras más delgado el paciente, más probabilidades de lesión va a presentar, ¿no? Como les decía, como este es un ingreso en punto ciego, pues es muy común que se pueda realizar una perforación de algún tipo de órgano. Más común, intestinos y más común, vejiga. Los efectos adversos intraoperatorios que nosotros vamos a encontrar van a ser divididos en dos, lo que serían las lesiones bisecales o las lesiones iatrogénicas. Entre las lesiones viscerales, pues vamos a encontrar lo que serían las lesiones del intestino, como les decía, del colon y la liberación de lo que serían las bridas o adherencias. Estas bridas o adherencias pues se pueden dar por en patologías como por ejemplo un quiste ovárico o un quiste endometrial. La pérdida de la sangre. Una hemorragia es una complicación bastante importante y común que se puede presentar en este tipo de procedimientos, ¿no? Por eso es necesario tener en cuenta el estado físico preoperatorio del paciente. Es primordial que nosotros tengamos más de una, incluso más de 2 consultas con nuestro paciente antes de realizar nuestro procedimiento, ¿no? Y posteriormente al diagnóstico también. Lo que yo recomiendo, por ejemplo, es que haya una consulta de inicio. En esta consulta el paciente nos referirá qué tipo de sintomatología tiene, le mandaremos los laboratorios correspondientes, ¿no? En esta segunda cita, pues ya realizaremos lo que es el diagnóstico del paciente y veremos qué tipo de procedimiento vamos a realizar. En esta tercera cita, nosotros ya vamos a ver la fecha y el estado de nuestro paciente. Aquí le vamos a pedir todas las técnicas preoperatorias, ¿no? Exámenes laboratoriales, vamos a pedirle la interconsulta con el cardiólogo, con el anestesiólogo, para poder realizar una cirugía óptima para nuestro paciente. Entonces, los factores de pérdida de sangre es más común. ¿Por qué? Por la anemia que pueda presentar el paciente preoperatorio. El tiempo de la operación. El tiempo de la operación también va a ser un factor bastante común que vamos a poder encontrar como una consecuencia, ¿no? Esta se va a presentar en el tiempo quirúrgico, por ejemplo. Nosotros sabemos que este tipo de procedimientos son un poco más largos que los procedimientos de lo que sería una cirugía abierta. Entonces, es por ende que tal vez la anestesia va a provocarle alguna reacción al paciente, que la cirugía pueda complicarse por algún efecto que nosotros vayamos a encontrarnos a través de lo que sería la cirugía, ¿no? Y por último, la transformación de lo que sería una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta, ¿no? Generalmente esto se va a dar, ¿por qué? Por una falla del equipo o por alguna complicación extrema que nosotros vayamos a encontrar en este tipo de procedimientos. Lo que serían nuestras complicaciones postoperatorias. Bueno, las complicaciones postoperatorias se van a referir más a la sintomatología que va a referir el paciente post tratamiento, ¿no? Pero también, ¿qué podemos encontrar? Bueno,
puede ser las potencias mortales, por ejemplo, que haya alguna complicación que nosotros no nos hayamos dado cuenta dentro de lo que sería el estadio de la cirugía, donde puede presentarse lo que sería una hiperextensión de lo que sería el plexo braquial, ¿no? Esto se va a dar por lo que sería la insuflación del neumoperitoneo. Accidentes con la anestesia también es muy común. La insuflación inadecuada de extraperitoneal, ¿esto qué quiere decir? Que hemos hecho una mala insuflación, que le hemos dado algún vaso y que este CO2 está produciendo una embolia gaseosa en lo que sería nuestro paciente, ¿no? Muy común también las infecciones postoperatorias en lo que sería el sitio de entrada o de salida de nuestros trócares. Y por último, el último punto que está dentro de lo que sería el temario para hoy sería el desarrollo de las nuevas técnicas, ¿no? Tenemos nuevas técnicas para este tipo de procedimientos. Una de las más comunes, por ejemplo, es el brazo robótico. El brazo robótico es el instrumento que se localiza en el brazo, lo que sería el cirujano, con una función mecánica. ¿Esto para qué? Por ejemplo, esto lo vamos a aplicar en lo que sería la mano no dominante de nuestro cirujano, ¿no? Donde le va a permitir que no tenga tanto ese temblor en la mano no dominante para poder realizar un buen movimiento de los trócares, para tener también una buena fijación, para permitir lo que serían las pequeñas incisiones, las suturas, el aumento de la flexibilidad de lo que sería el cirujano en el momento de la laparoscopía. El robot quirúrgico se utiliza más para las laparoscopías ginecológicas. Son esenciales para lo que serían los dispositivos mecánicos controlados por microprocesadores, ¿no? Estos son equipos de sensores y motores tecnológicos que se basan en conceptos fundamentales como realidad virtual y que permiten que el cirujano determine maniobras que sean cibernéticas. Bastante común, como les decía, en las laparoscopías ginecológicas. La imagen en 3D, bueno, es el empleo de las 3 dimensiones para mejorar la visibilidad anatómica de lo que sería el paciente, ¿no? La imagen en 4K es la tecnología 4K que nos ofrece imágenes muy precisas, con mejores pigmentaciones, mejores colores y además con un procedimiento de profundidad para lo que serían los equipos quirúrgicos, ¿no? Los biomodeladores también para los procedimientos de 3D, la realidad virtual es un procedimiento que lo utilizan más los estudiantes para poder realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Y los simuladores de prácticas también, como la realidad virtual, pues más utilizada para el tratamiento de estos cuando uno está haciendo la especialidad, por ejemplo. Aquí están las imágenes de los procedimientos que les decía, el brazo robótico, bastante común, los estimuladores de las prácticas, donde podemos verlos a través de la pantalla, la realidad virtual aumentada, en la que se utiliza un muñeco y a través de lo que sería el muñeco, pues podemos hacer una imagen en 3D, en 4K, de lo que sería algunos órganos, por ejemplo, para poder realizar este tipo de procedimientos. La realidad 3D es muy utilizada para los procedimientos laparoscópicos urológicos. El robot quirúrgico, como les había dicho, para los procedimientos ginecológicos y la imagen en 4K para todo tipo de procedimiento laparoscópico. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 3 minutitos más. Quiero mostrarles unos videitos que se van a enfocar en lo que sería este ingreso a lo que sería la laparoscopía, ¿no? Cómo se realiza esta técnica. Y bueno, me pueden ir dejando sus preguntitas en el chat y después de los videitos vamos respondiendo si el tiempo nos da. Muchas gracias. Un centímetro. Y en la cirugía, más o menos de 1 centímetro, como podemos ver en las manos. Y a través de ella, vamos a introducir una aguja, se llama aguja de Veres. La cavidad abdominal prácticamente la inflamos. Introducimos dentro de la cavidad un gas llamado CO2,
por medio de una aguja y de la manguera. Y para ello también hacemos uso de lo que se llama un insuflador de CO2, mediante el cual regulamos la presión dentro del abdomen, volumen de gas que pasa entre la paciente y el total de gas que hemos usado. Una vez que hemos alcanzado la presión adecuada, colocamos lo que se llama el trocar umbilical, que tiene más o menos un diámetro de 10-11 centímetros, y a través del cual introducimos lo que nosotros llamamos el laparoscopio o la óptica, que está conectada a una cámara endoscópica. Y vemos el laparoscopio ya colocado. Luego, dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a hacer, se hacen unas incisiones más pequeñas, se colocan otros trocas de menor diámetro. En este caso es un trocar de 5 o 6 milímetros. Se colocan a los lados del abdomen o en la línea media, en el centro del vientre. En este caso, estoy colocando un segundo trocar en la línea de 5 a 6 milímetros. Y así es como vemos los órganos femeninos a través de la cámara endoscópica en este monitor. Ahí vemos la trompa y el ovario izquierdo. Lo que ven ustedes en el centro es la matriz. Y donde estoy palpando ahí es la vejiga. La matriz, la trompa y el ovario derecho. La matriz, fondo de saco de Douglas, que llamamos. Esto que palpo es parte de la porción final del colon, que se llama colon rectocipón. Esa es el apéndice. Más arriba, pues, el resto del intestino. Al finalizar la cirugía, esta apariencia, no tenemos una gran herida, sino que solo son 3 incisiones pequeñas con un punto en cada incisión. Espero les haya gustado. Hasta pronto. Escarificación debido a infecciones pélvicas u otras afecciones. Las técnicas laparoscópicas requieren solo una incisión mínima en forma de ojo de cerradura o una incisión punzante, y el periodo de recuperación es más corto y menos doloroso. Cuando llega al hospital para el procedimiento, se le colocará una vía intravenosa y es posible que se le suministre un sedante para ayudarla a relajarse. La laparoscopia pélvica se realiza con anestesia general, por lo tanto estará dormida durante el tiempo que dure la operación. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y en la garganta para ayudarla a respirar durante la operación. Además, se le colocará un catéter en la vejiga para drenar la orina. Una laparoscopia diagnóstica sin complicaciones puede tardar entre 30 y 60 minutos. El cirujano podrá acceder al interior de la pelvis mediante el uso de instrumentos cortantes denominados trópares, con los que realizará una abertura pequeña o puerto de entrada de media pulgada debajo del ombligo. Luego se bombeará dióxido de carbono a través del puerto de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. A continuación, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. El cirujano examinará cuidadosamente los tejidos y órganos pélvicos en busca de signos de enfermedad que pudieran explicar sus síntomas. Puede crear otros puertos a través de los cuales se pueden deslizar instrumentos. Estos instrumentos adicionales se utilizan para desplazar órganos para visualizar mejor
o para realizar procedimientos operativos tales como extirpar tejido fibroso, realizar biopsias, muestras de tejidos o drenar fluido anormal. Cuando el laparoscopio y los demás instrumentos se retiran, se deja en el lugar una válvula de gas especial por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con algunas suturas o grapas y luego se cubren con un vendaje. Después de la cirugía, se le retirará el tubo respiratorio y se la monitoreará en el área de recuperación. Poco rato después, se le retirará el catéter y se le administrarán medicamentos para el dolor según sea necesario. Cuando pueda tomar líquidos, se le retirará la vía intravenosa. La mayoría de las pacientes son dadas de alta pocas horas después del procedimiento. Ok, ¿alguna duda acerca del tema? Ok, Carla, muchas gracias. Bueno, entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches.